Por parte de la Fiscalía, ¿tiene alguna otra petición? Sí, su señoría. En términos del primer párrafo del artículo 19 constitucional y en relación con los artículos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso al imputado. Esta Fiscalía, de acuerdo con el artículo 316 en comento, toda vez que, de conformidad con la fracción primera del numeral 313, en audiencia previa, esta Fiscalía formuló una imputación a Sebastián Serrat Santana como probable interviniente en la comisión del hecho que la ley marca como homicidio doloso, en perjuicio de Luis Javier Carrasco González. Al respecto, otorgada que le fue al imputado la oportunidad de declarar, en términos de la fracción segunda, inciso B del artículo 20 constitucional, él decidió ejercer su derecho a no declarar. Ahora bien, atendido la fracción cuarta del numeral 316 del Código de Procedimientos Penales, de los antecedentes de investigación no se desprende dato alguno que actualice una causa excluyente del hecho que la ley señala como delito. A su vez, al tenor de la fracción tercera del precepto en referencia, atendiendo a los datos de prueba que emanan de la carpeta de investigación que más adelante se van a detallar, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en especie estamos hablando de la privación de la vida, previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal vigente. En cuanto a la persona pasiva, estamos hablando de María de Jesús Parra González y Luis Javier Carrasco González, quienes resienten la conducta desplegada por el sujeto activo. Ellos son los titulares del derecho vulnerado y jurídicamente protegido por el derecho penal, en este caso estamos hablando de la vida. En cuanto al sujeto activo, es Sebastián Serrat Santana, quien ejecutó todos los movimientos corpóreos que dañaron y pusieron en peligro el bien jurídico tutelado que en este caso nos ocupa, generando como resultado la muerte. Todos los elementos objetivos expuestos encuentran sustento demostrativo en los siguientes datos de prueba. Número 1. El informe del agente de policía Rosalía Ruiz Gómez. Número 2. La entrevista a María de Jesús Parra González. Y número 3. El dictamen de necropsia a cargo del doctor Miguel Moreno Villalobos. Por otra parte, encontramos datos que establecen la probabilidad de que Sebastián Serrat Santana y no otra persona, quien en calidad de autor directo, ello es, realizando la conducta del que prive de la vida a otro, lo que se sustenta como lo es con la declaración del propio imputado y la entrevista al capitán Manuel González Álvarez. Por todo lo anterior, reiteramos a este tribunal se accede de conformidad a nuestra petición de vinculación a proceso. Bien. Por parte de la defensa, ¿tiene alguna manifestación que hacer? Sí, su señoría. Con fundamento del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se colma el segundo de los supuestos de fondo que menciona el primer párrafo del artículo 19 constitucional en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior conforme a lo siguiente. Si bien es cierto, está satisfecha la exigencia que establece la fracción tercera de dicho dispositivo procedimental y encontramos datos que establezcan un hecho que la ley señale como delito, no menos cierto es que los datos mencionados por la agente de investigación resultan insuficientes, no idóneos e impertinentes para sustentar la probable participación de mi defenso, el señor Sebastián Serrat Santana, quien en calidad de autor directo ejecutó y generó el ilícito en cuestión. Lo anterior porque el dispositivo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las reglas para valorar los datos de prueba, conforme a la lógica, la máxima de la experiencia y la sana crítica. En tal sentido, estos datos de prueba no pueden tener el estándar probatorio que busca el agente del Ministerio Público. En atención a lo siguiente. De la declaración de María de Jesús Parra González, nos debe concluir que fue mi cliente quien provocó la muerte del señor Luis Javier Carrasco González, ya que, como consta en su entrevista, ella misma afirma que durante el viaje y durante el transcurso del recorrido estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual hace suponer que no se encontraban en sus 5 sentidos, ya que al ingerir bebidas alcohólicas, esta los disminuye.
Del informe policial podemos decir que el agente de investigación nunca manifestó que mi cliente haya puesto resistencia a su arresto, así como tampoco manifestó que mi cliente se haya querido sustraer de la acción de la justicia. En ese mismo sentido, su señoría, me refiero a la declaración de mi imputado, en particular al primer párrafo, donde menciona exactamente que los tripulantes de aquella embarcación se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Ahora, su señoría, me refiero al segundo párrafo de la declaración del imputado, donde menciona que también los tripulantes le hicieron la petición de que se acercaran a la costera, a lo que mi defenso contestó que era un poco peligroso, y ellos en respuesta dieron una reacción violenta y agresiva, a lo cual mi defendido cedió. Por las razones antes mencionadas es que solicitamos no se acceda a la solicitud realizada por el agente del Ministerio Público y en consecuencia ordene la libertad de mi defenso. Su señoría, asimismo, debe tomarse en consideración la sinceridad con la que se ha conducido mi patrocinado, toda vez que ha cooperado con las presentes investigaciones. Por las razones antes mencionadas es que solicito no se acceda a la solicitud del agente del Ministerio Público. Bien. Por parte de la Fiscalía, ¿tiene alguna otra petición? Sí, su señoría. Toda vez que no se ha impuesto medida cautelar de prisión preventiva, en términos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional en relación al artículo 158. Su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares de conformidad en los artículos 16, párrafo 13 y 19, segundo párrafo constitucionales, en relación a los numerales 153, 154 y 156, y demás relativos aplicables al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita que se imponga a Sebastián Serrat Santana la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en la fracción 14, decimocuarta del mencionado arábico 155 procedimental. Por lo anterior y en atención a lo siguiente, en especie, el delito material de imputación se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad, de suerte que se colma el atendido del dispositivo 165 y 167 instrumental. Asimismo, se encuentra la necesidad de cautela suficiente, en virtud de que se actualiza la fracción 1 del numeral 168 procedimental, ante la disminuida garantía de comparecencia del imputado, pues carece de arraigo en la comunidad. En ese mismo sentido, hago de su conocimiento que el imputado cuenta con los medios necesarios para poder sustraerse de la justicia, así como también con los conocimientos y experiencia suficientes en manejo de navegación náutica, todo esto para colmar dicha hipótesis. Y dada la pena máxima que puede llevarle a imponerse del momento procesal idóneo, es suficiente para desalentar su comparecencia voluntaria al proceso. Aunado a lo anterior, debe de garantizarse la reparación del daño, de manera que debe de actualizarse y cumplirse lo que establece el artículo 20 constitucional en su apartado A, fracción primera, que son los principios que se rige este sistema adversarial. Asimismo, se configura el contenido del artículo 170 en virtud de que existe riesgo para los testigos así como para la víctima, atendiendo las circunstancias de gravedad y resultado del hecho, ya que en el momento oportuno fueron mencionados los nombres de las personas que lo señalan en su probable participación del hecho que la ley no marca como un delito. En este mismo tenor fue mencionado así como descrito de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por lo que hace a la duración de la medida cautelar, consideramos que debe de ser por todo el trámite y sustentación del presente proceso, fracción 9, apartado B del artículo 20 constitucional, sin que exceda de 1 año, a fin de no vulnerar el segundo párrafo del artículo 165 del Código Adjetivo de la materia. Por todo lo anterior, reiteramos se acceda de conformidad a nuestra petición. Es cuanto, su señoría. Bien. Por parte de la defensa, ¿tiene alguna otra manifestación? Sí, señoría.
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucional, así como también con el artículo 113, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se desestime la solicitud realizada por el agente del Ministerio Público relativo a la imposición de medidas cautelares que propone para mi cliente. Lo anterior, en virtud de que tal como se advierte de la evaluación de riesgo realizada por la Unidad de Servicios Previos al Juicio, nos da los datos suficientes para establecer una medida cautelar diferente. En primer lugar, ya que como se advierte en la citada evaluación, mi defendido, consciente del daño causado de manera involuntaria a la hora víctima, está dispuesto a cooperar en toda y cada una de las diligencias realizadas por el órgano de investigación. En especial porque, si bien es verdad que mi cliente no tiene una residencia habitual en este estado, también es cierto que ello no es motivo suficiente para decretar las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público, ya que, como lo menciona en el estudio realizado por la Unidad de Medidas Cautelares, en su apartado número 2, nos menciona que mi cliente habitó 12 años en una residencia diferente de manera ininterrumpida y constante, lo que hace suponer que mi cliente es una persona constante. En este mismo sentido, en el ámbito laboral y profesional, hago saber, su señoría, que cuenta con una excelente e impecable trayectoria de contar con diversos cursos a nivel de licenciatura en escuelas náuticas, lo que le han permitido desarrollarse durante 6 años como capitán de embarcaciones, lo cual hace suponer que tiene la capacidad y experiencia suficientes para desempeñar dicho cargo, como lo establece dicho estudio en sus puntos número 4 y número 5. Asimismo, hago saber que no cuenta con antecedentes penales ni de ninguna otra índole, como lo establece en sus puntos número 7 y número 8 de dicho estudio, lo que hace suponer que mi defenso tiene una conducta adecuada y siempre respetando las leyes. Por otro lado, su señoría, se debe de considerar que mi representado no se encuentra en alguno de los supuestos a que refiere el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no se trata de un delito grave, aunado que en el momento de los hechos nunca intentó darse la fuga. En mérito a las anteriores justificaciones, su señoría, hago saber que mi persona defendida es una persona honorable, decorosa, trabajadora, de principios y valores. Por lo tanto, solicito, su señoría, que se niegue de plano las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público. Es cuanto.